Bien, pues seguimos conmemorando este 150 aniversario del natalicio de Francisco y Madero, este día 30 de octubre, y hoy tenemos el gusto de platicar con el maestro Lucas Martínez. Y bueno, voy a dejar que sea nuestro amigo Carlos Flores Revuelta quien nos lea su semblanza. Adelante, Carlos, por favor. Damos la bienvenida a Lucas Martínez Sánchez, investigador de temas de historia regional, archivista. Él es autor de varios textos, entre ellos El Centro de Coahuila durante la Revolución, La Ruta de Carranza por Coahuila en 1913 y su más reciente publicación, La Batalla de Santa Isabel en Parras. Es miembro de número y secretario del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, así como integrante de la Asociación Estatal de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias, Carlos, desde allá, desde Piedras Negras. Y bueno, una vez que hemos escuchado, pues muy breve, la semblanza del maestro Lucas, porque tiene pues una gran carrera dentro de pues el estudio de la historia de nuestro país y obviamente el estado de Coahuila. Y hoy nos va a platicar de el maderismo en la región central de Coahuila, tardío y breve. Bueno, pues maestro Lucas, el micrófono es todo suyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Agradezco a la licenciada Ana Sofía García Camila, la secretaria de Cultura, este espléndido espacio para poder aportar un granito de arena a esta conmemoración nacional del 150 aniversario del nacimiento de un coahuilense, de los forjadores de esta patria que tenemos, Francisco Ignacio Madero González, Francisco y Madero. No hay investigación completa, todos son avances, todo es parcial. Para quienes nos ven en el ámbito regional de Coahuila, incluso para quienes nos ven más allá de la geografía estatal, regional, una mirada sobre la parte central de Coahuila y lo que fue, no completo, siempre, como insisto, las investigaciones son avances de lo que fue el maderismo en la región central de Coahuila. ¿Qué es la región central de Coahuila? El área que comprende los municipios en derredor de la hoy ciudad de Monclova. Vamos a ir siguiendo una serie de imágenes, los invito a que me acompañen. Dos liderazgos en una región, la región del centro de Coahuila. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, un permanente reacomodo de élites locales en las distintas regiones de Coahuila fue el antecedente inmediato de las conductas políticas tanto de Madero, quien hoy nos convoca y nos provoca estos comentarios, como del propio Carranza, el otro personaje de relevancia coahuilense. Ambos provenían de una vertiente liberal decimonónica, entiéndase esto como se pretende entender, de estratégico tejido familiar, que buscaron a cada momento figurar estos grupos de élite en el reparto de poder político-económico en el caso de Madero y político en el caso de Carranza. Además, por supuesto, de influir directa o indirectamente en la toma de decisiones del ámbito regional en los lugares donde sus familias residían. A la actividad política y pública de Madero durante el movimiento antireeleccionista, es decir, esta etapa de Madero ya en la política, antecedieron dos momentos fundamentales de influencia regional que a veces se dejan de lado. La rebelión contra la reelección y 10 años después, la represión de Bernardo Reyes en Monterrey. Los hechos de sangre en Adores, Coahuila, durante 1893, cuando los Carranza y otros actores que no aparecieron, construyeron una negociación con Díaz y Reyes. Aquello dio como resultado la designación de un nuevo gobernador, finalmente aceptado por su red de intereses familiares, y un reparto de posiciones que benefició a los Carranza. No querían, pues, la reelección del coronel José María Garza Galán, se levantan en armas, logran que no se reelija. De aquellas negociaciones y de aquel encuentro armado, porque hubo incluso muertos, Díaz le escribiría
Bernardo Reyes a Monterrey, diciéndole de manera confidencial, por supuesto, que hubiera cuidado con los Carranza, porque eran capaces de hacer una revolución. Francisco y Madero. Madero, como los de su generación, a diferencia de Carranza, va a quedar marcado por un suceso cercano que avivó el espíritu de oposición en su participación política. Lo mencionamos antes, la represión reyista en Monterrey en 1903 y la publicación de esta noticia con un análisis político en contra de la dictadura por Adolfo Duclos Salinas en un libro que se llamó El México Pacificado. Aquí vemos en estas dos imágenes la manifestación del 2 de abril de 1903, que desde edificios altos en el centro histórico de Monterrey recibieron balazos de las gentes de la seguridad pública a las órdenes del gobernador Bernardo Reyes. Y el libro El México Pacificado, que evidentemente era una crítica al gobierno de Porfirio Díaz y al gobernador de Nuevo León, prácticamente el cancerbero de la frontera, o sea, el guardián de la frontera, como lo describió Artemio Benavides Hinojosa, a Bernardo Reyes, donde, bueno, pues señala todos los excesos de la dictadura de ese momento. El libro, por supuesto, se publicó en Estados Unidos y fue de lectura para gentes como Madero, que estaban en el camino de ser la oposición de Porfirio Díaz. Dos momentos en la vida pública de Francisco y Madero pudieron marcarlo en su experiencia política, en su nueva experiencia política o en su novel experiencia política. Además de aquel levantamiento de los Carranza que causó sangre en 1893, además de la represión de Reyes que también causó sangre, que impactó mucho a Madero en 1903, su derrota como candidato a presidente municipal en San Pedro de las Colonias en 1904, porque esto a él lo va a marcar mucho. Es la primera vez que él participa en una contienda electoral y la va a perder frente a la maquinaria de la dictadura manejada en Coahuila por un abogado, Jesús de Valle, que bueno, pues él representaba los intereses políticos y económicos del dictador. Y otro elemento fue, por supuesto, 1904, 1905, a 1909, la aplastante derrota de Carranza como candidato a gobernador de los antirreeleccionistas frente a quien ya mencionaba, el licenciado Jesús de Valle, abogado saltillense, gana con el aparato de la dictadura 60,000 votos contra 500 votos que a duras penas logró conseguir Carranza como su contrincante. No ganó ni siquiera en su villa natal, que era Cuatro Ciénegas. Entonces, son dos momentos que a Madero sin duda lo marcaron. En la región central de Coahuila, una sólida élite había mantenido, como en el resto, una hegemonía total, o sea, un control total, desde la conclusión de la restauración de la República, después en las varias etapas del periodo porfirista, se habían mimetizado con otros actores políticos de corte liberal, pero de disminuida influencia. Se forman estos grupos fuertes. En el caso de la región centro, alcaldías y jefatura política de Monclova eran los espacios acotados de una disputa sin mayores consecuencias. No había oposición. Las ideas contra la reelección estaban en el ánimo de actores políticos regionales, pero la distancia de ideas, no porque no hubiera oposición, ahí estaba, o no porque no tuviera foro, ahí se mantenía, y las trayectorias de los actores del momento también se imponían. Se estaba entonces formando una nueva expresión política marcada por diversas motivaciones. Un ejemplo de ello, estamos hablando de la región central de Coahuila. El ingeniero Melquiades Ballesteros Juárez, alcalde de Monclova en 1910, pero lo había sido en años anteriores, en algún momento simpatizó seguro con los clubes antireeleccionistas y a uno de ellos en Monclova le pidió pues entrar y ser parte de él.
a lo que por escrito y en un periódico que se publicaba en la localidad, el profesor Marcora pues le respondió y le respondió muy fuerte. Esto es una instantánea que nos deja el profesor González. Dice, refiriéndose a la solicitud del alcalde porfirista de Monclova de estar en un club antireeleccionista, cuando él renuncia desde luego a su cargo de presidente municipal porfirista y además devuelva al pueblo de Monclova el agua comunal que él desvía indebidamente a sus propiedades particulares, cuando realice esto lo admitiremos inmediatamente como socio de nuestro club. Aquí tenemos una cuestión, no me detengo mucho, pero una cuestión fundamental. Madero va a armar, tanto en Coahuila, desde San Pedro, como en el país, en las capitales y ciudades importantes, poblaciones importantes, un movimiento antirreeleccionista. Va a tener un impacto, una empatía en estamentos medios informados. Pero en esta respuesta que Martín B. González, hombre profesionista, le da al alcalde de Monclova en 1910, asoma de alguna manera, empieza a asomar, o sea, asoma para nosotros también ideas de justicia social, o sea, ideas no solo frente a la opresión de la dictadura en términos políticos, sino ideas ya frente a la injusticia social que los pueblos en las distintas regiones del país, y en el caso de Coahuila de sus regiones, iban experimentando. A fines de 1910, al convocarse a la rebelión armada, Plan de San Luis Potosí, podemos ubicar dos influencias de Madero y del propio Carranza. Aquí no podemos disociarlos en la región central de Coahuila. No abordo el resto de las regiones, son procesos distintos, aunque con algunas características y espacios comunes, con adeptos en los municipios, pero con pocos liderazgos cercanos a él. O sea, hay un estamento, el boticario, el dueño del abarrote, el hacendado, el empleado burócrata, la gente medianamente informada o muy informada simpatizaba con Madero sin por ello tomar una actividad muy activa en los grupos antirreeleccionistas que fueron sobre todo para la candidatura de Carranza el año anterior, en 1909. A contraparte de eso, Carranza, el político que tiene largas horas de vuelo, por decirlo así, en los cargos públicos, él no cuenta con muchas simpatías, es un político de claroscuros por la trayectoria que ha tenido desde juez de Cuatro Ciénegas a los 23 años, hasta senador de la República, gobernador interino, etcétera. Era senador en ese momento, pero va a aprovechar los liderazgos visibles con los que ha tenido trabajo político los últimos 30 años y, por supuesto, un amplio conocimiento de la región central. Esta fotografía es una fotografía interesante. Hoy solo, pues ya prácticamente queda pocas ruinas del antiguo Molino del Carmen, situado en esta parte de la carretera que va de Nadadores Coahuila a Cuatro Ciénegas, en lo que se llama el Puerto del Carmen, una carretera con una vista preciosa, el arroyo de fondo lleno de carrizales. Ahí estuvo el molino de harina del Carmen. ¿Por qué pongo esta fotografía? Porque se recogió de que ahí se reunían Pablo González Garza y otros líderes afines a Carranza para planear el levantamiento armado al llamado del Plan de San Luis Potosí. Este es un dato que comparto para nuestros amigos y amigas de la región lagunera. La primera noticia que hasta ahora, cuando menos, tenemos ubicada de un levantamiento ya en la parte más central de Coahuila, se quedó asentada en un proceso que se integró en el Juzgado Primero de San Pedro de las Colonias. Ahí alguien declaró, también manifiesto a usted en una comunicación que Toribio de los Santos y Baltasar Chapa, residentes en la Hacienda de Australia, es una hacienda de los Madero, en pleno desierto entre San Pedro y Cuatro Ciénegas, y empleados de ella, acompañados de Manuel Díaz, Pio Quinto Robles, Serapio García, Antonio Sánchez y Juan Cedillo, también empleados de la misma casa, efectuaron un levantamiento sedicioso a mano armada el día 17 de noviembre,
entre 9 y 10 de la mañana en el campo que está próximo a la hacienda de Australia. Entonces, ¿cuál es el primer levantamiento armado maderista en Coahuila? No soy amigo de diferir o discutir si fue en un lugar o otro, pero esta causa, que es una causa todavía inédita, nos habla que es cerca de la hacienda de Australia donde se levantaron en armas, pero ahí hay un elemento importante, son los empleados de Madero quienes van a apoyar. Uno de ellos, al que tienen ustedes ahí de frente, Cayetano Trejo Pinales, es el administrador de Francisco y Madero en la hacienda de la Merced, al norte de la villa de Ocampo, ahí muy cerca. Él va a iniciar el movimiento el 18 de noviembre, asaltando la hacienda de San Francisco, cerca la presidencia de Ocampo, va a avanzar hacia Cuatro Ciénegas, pero va a ser aprendido y mandado a la cárcel de distrito por ser delito federal a Piedras Negras, Coahuila. Entonces, el hombre de Madero que se lanza al movimiento armado el 18 de noviembre, después de que un día antes se hace lo mismo en Hacienda de Australia, todos son empleados de Francisco y Madero, fue Cayetano Trejo. Esto lo paso muy rápido, no lo leo, es un poco para compartirles este expediente que está en la Casa de la Cultura Jurídica en Torreón, Coahuila. Es esa causa judicial que se integra en Cuatro Ciénegas, en San Pedro, Cuatro Ciénegas y Piedras Negras, y donde vienen los datos de estos personajes. Decía el administrador de la hacienda de San Francisco, cerca de Ocampo, Coahuila, que había sido sorprendido por el día 18 de noviembre por una partida de 25 hombres al mando de Cayetano Trejo, el administrador de Madero en la Merced, pues quienes él se queja, ¿verdad?, que atropellaron su propiedad, que valieron su finca, y que aquí es algo interesante. Dijo que se habían dirigido a sus trabajadores haciéndoles saber que había terminado la esclavitud y que no respetaran los compromisos que tuvieran, las deudas, por supuesto, quedando libres de ello, de toda deuda. Son elementos interesantes porque nos permiten no solo que veamos la historia como el almanaque, como la efeméride, que la recordemos juntos, como en esta ocasión, en este encuentro que hemos llamado Viva Madero, sino que podamos ver estos elementos pequeños en documentos oficiales de lo que era la presidencia municipal y jefatura política de Monclova. Estuvo al levantamiento armado frente a dos grupos del maderismo. Si bien se sofocó inmediatamente el que se levantó en Australia y Ocampo, Coahuila, vino la calma. Nadie dijo nada, se sabía por las noticias. Ahí tenemos una imagen, el alcalde don Melquiades Ballesteros, y la portada de un semanario que se publicaba por esos días. Al estallar el movimiento armado de 1910, el del Plan de San Luis, el maderista, Madero contaba en la región central de Coahuila con la participación de Venustiano Carranza, que es el quien tiene control de los liderazgos. Le había dado $4,000 para armar gente y todavía en enero, la primera quincena de enero de 1911, no se había levantado en armas. Gustavo Amadero, el hermano de don Francisco, que va a estar muy cerca de él, incluso le escribió a su hermano quejándose de la tardanza, y así le dice en la carta, del viejo pachorrudo, como le llamaban a Carranza, ellos. Sin duda, don Venustiano, el de Cuatro Ciénegas, estaba haciendo sus cálculos. Sí tenía los $4,000, que pues tampoco era poca cosa para armar gente. Para armar gente se ocupaban armas, caballos, convencerlos, pero sobre todo se ocupaba dinero. $4,000 le dieron los Madero a don Venustiano, pero se va a tardar. Hay un cálculo ahí que hace tardía esta respuesta de Carranza a Madero, pero que finalmente se va a dar. Pablo González Garza se levantó en armas el 22 de enero, hasta el 22 de enero de 1911 a las 9 de la noche. El licenciado Andrés Sánchez Fuentes se levantó en armas el 21 de marzo, fíjense, hasta marzo, en Los Paredones, Castaños, Coahuila. Es ahí Los Paredones es muy cerquita de la cabecera municipal de Castaños.
Y les doy un dato, son dos hombres cercanos a Carranza. Uno es su compadre, el otro es su amigo. Como dato adicional, el licenciado Andrés Sánchez Fuentes, de Familias de Castaños y de Monclova, el que se levanta en armas y toma el pequeño cuartel militar de Castaños, va a morir en 1917 siendo una especie de encargado de negocios, ministro plenipotenciario en la Embajada Mexicana en Venezuela. Estaba de diplomático carrancista en Venezuela. Seguimos adelante, es una fotografía, no sabemos si la tomaron ese día, pero es de esos primeros días de a partir del 22 de enero en que don Pablo González Garza se levanta en armas en Puerto del Carmen, en Nadadores, Coahuila. Aquí lo tenemos con algunos de los jefes maderistas de la región central de Coahuila. El semanario 1910, cuya portada vimos antes, daba algunos datos. Miren, 3 de enero de 1911. Coahuila ha sido uno de los estados donde menos se ha sentido la revuelta política iniciada por Madero, gracias al buen sentido de los patriotas hijos de este estado. Y en la actualidad podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que todas las clases sociales están entregadas única y exclusivamente a sus ocupaciones habituales, pues los revoltosos no llegaron, ahí faltó una letra, a la dictadura. Es un semanario porfirista, es un semanario que obedece pues al gobierno en turno, que era porfirista, y no podía más que pintar la región central de Coahuila y al propio estado como un Edén alejado de ese revoltoso. Nomás le faltó decir eso, pero lo decían, Madero, ¿verdad? Que altera la paz, que viene a quitarnos el sosiego con el que vivimos. Ya le estoy dando el tono, pero bueno, este semanario, al ganar Madero, pues no va a saber qué decir y cerró sus puertas. Tiempos nuevos, tiempo de armas, de Rancho Nuevo, La Madrid, Coahuila y puntos circunvecinos, decía el profesor Mateo de León y Ochoa el 31 de enero, él andaba de revolucionario, se obtuvieron parque, pólvora, armas, monturas y elementos de diversa índole que facilitaron amigos y adeptos, o sea que sí tenían quienes los apoyaran. En San Juan se unieron Ildefonso Vázquez, Antonio Maldonado, Mariano Willers y 50 hombres, o sea que el movimiento maderista iba avanzando. No habiendo aquí, decía Melquiades Ballesteros, al gobierno del estado, pues el alcalde le mandaba los telegramas, no habiendo aquí más armas, que son 10 fusiles con 48 tiros, y las cuales están destinadas para la policía y custodios de la cárcel, se hacen necesarias unas 50 carabinas y con una dotación de 10 tiros cada una. El pobre alcalde no hallaba qué hacer. El 15 de febrero le dice al gobernador, ha determinado el ayuntamiento de esta ciudad a decretar que se aumente la fuerza de policía municipal hasta donde fuere posible, para lo cual solicita la ayuda del vecindario y la cooperación de los capitalistas a fin de sostener el gasto necesario por un tiempo que no pasara 2 meses. En aquella época, ferrocarrilero, nacido en Ramos Arizpe, pero vivía en Estación Monclova, hoy Ciudad Frontera, le escribe muchos años después a su sobrino. Él fue maderista de los rifleros de Andrés Sánchez Fuentes. Siempre ignoré por qué hasta el mes de marzo del 11 se levantó en armas el licenciado Sánchez Fuentes, sobrino carnal de tu abuelo materno. En Monclova se levantó el mencionado licenciado con varios prosélitos de dicho lugar y se fue a Castaños a reunirse con tu abuelo, lo que hicieron en el lugar llamado El Paredón. Comprometidos con mi suegro, había cerca de 60 hombres, pero la noche de la reunión solo llegaron 27. Todos los demás se hicieron presentes en el curso de los siguientes días. Testimonios de aquel tiempo. Este es un testimonio también de 1963 de Manuel Aguirre Gutiérrez, que se acordaba de este personaje que tenemos enfrente. En abril del 11 se nombró jefe político porfirista, por supuesto, a don Manuel Amaya, vecino de Candela, Coahuila, quien reprimió al maderismo. Y decía don Manuel Aguirre Gutiérrez, escribió, en 1932 murió don Manuel Amaya, quien hasta que murió don Venustiano fue de los dedos chiquitos, una frase muy de acá, del varón de Cuatro Ciénegas.
Y recuerda, don Manuel Aguirre Gutiérrez, todavía en 1932 se notaban, diría se me notaban, las marcas que habían quedado de los verdugos que dejaron los cintarazos que me dieron por orden del tal Amaya, pues porque reprimió a los que eran maderistas. Pero como tenía mucho dinero, le prestó dinero a don Venustiano y le fue muy bien porque lo hizo introductor de embajadores en Palacio Nacional y bueno, fue un aliado de don Venustiano después. Esta es una proclama, un impreso que repartió don Manuel Amaya Ramón, pues tratando de aplacar las cosas, que los rebeldes maderistas que andaban a caballo en la región pudieran ser derrotados, por lo que no fue así. El juez de Baján, Coahuila, le escribe al alcalde de Monclova, 19 de mayo, comunico a esa superioridad que hoy se alzó, o más bien dicho, se hizo rebelde el señor profesor Telesforo Hernández, quien mandaba a la escuela de niños de esta congregación, dejando la escuela sin dar aviso a ninguna autoridad de este punto. La dejó abierta, dejando todos los enseres de libros y cosas de accesorios de los niños en desorden. Hoy iba a presenciar el señor juez suplente y yo el examen de los niños. Pues el profe de Baján, Coahuila, se hizo revolucionario, se hizo maderista. Aquí tenemos la foto de aquellos días, primeras semanas de 1911, de los primeros maderistas de la región central. Aquí tenemos una foto, voy rápido. Don Melquiades, el alcalde, ya no sabía qué hacer. Dígame, le dice al gobierno del estado qué actitud debería asumir. Ya estaban los maderistas ahí a 2-3 kilómetros en la estación del ferrocarril. Tomaron Monclova el 25 de mayo de 1911. Aquí es una foto del antiguo Hotel Internacional, 26 de mayo. Y inmediatamente al siguiente día, el 27, vemos a los maderistas, don Pablo González Garza, don Jesús Carranza, don Teodoro Elizondo, ya posesionados de la presidencia municipal de Monclova. Le dijeron al alcalde porfirista que le vaya muy bien, fírmenos de entregado, firmó bajo protesta y se retiró a la vida privada. Aquí tenemos una foto, vamos ya terminando este recorrido, de cuando ya Madero el 3 de junio venía de Ciudad Juárez, Igle Paz, todas las estaciones de ferrocarril de Piedras Negras a Monclova, y ahí tenemos a los maderistas, ahora sí todos son maderistas, esperándolo para saludarlo y realizar un mitin en la estación Monclova, hoy frontera Coahuila. ¿Qué pasó después? Con esto termino esta charla. ¿Qué pasa inmediatamente después de que Madero llega a la Ciudad de México en los primeros días de junio, etcétera? Pues va a venir a finales de 1911 la elección presidencial y las elecciones estatales. En Coahuila, en el caso particular de Coahuila, ya para julio los ánimos se exaltaron y había dos candidatos a la gubernatura. Venustiano Carranza Garza, que había sido gobernador interino maderista revolucionario, y un abogado nacido en Musquis, Coahuila, pero que había hecho su vida profesional en Torreón, Coahuila, Manuel Garza Aldape. Y se desatan las pasiones. Maderistas los dos, pues Garza Aldape, maderista de la primera hora, cercano a Madero, Carranza, aliado de Madero, con gente detrás de él, por eso lo hacen gobernador interino, que por cierto no lo aceptaba el Congreso, y uno de los hermanos Madero desde Torreón le dijo al Congreso de Coahuila, ya Francisco y Madero designó gobernador interino, Mayo, al señor Carranza, o le dan posesión o voy yo con mi tropa y le doy posesión, pues sí le dieron. Entonces Carranza y Garzaldape son los candidatos. Empezó la efervescencia, como vemos ahí, los clubes políticos que eran como los partidos de la época, unos a favor de Carranza, otros a favor de Garzaldape, y la confrontación política que daba inicio y sus consecuencias tendrán efectos de un casi inmediato y por supuesto mediano plazo. El 11 de agosto ya Carranza se lanza de candidato a gobernador y veamos un par de noticias. Hay un mitin de Garzaldape el 6 de agosto de 1911 en Monclova, lo reseñó el semanario 1910, más de 400 ciudadanos y muchas familias se encontraban ahí. Por el costado poniente de la plaza obstruía la calle un sinnúmero de coches,
Los tranvías llegaban pletóricos de gente. En todas las calles que convergen a la citada plaza, hablamos de Monclova, podía notarse un cordón interminable de peatones que se dirigían con paso acelerado al punto de reunión. 6 de agosto de 1911 en Monclova. Pero pues no todo era miel sobre hojuelas. Durante el desarrollo de la reunión, o sea, del mitin en la plaza, se presentó un orador espontáneo, alguien lo mandó, que leyó señalamientos a Garzaldape, quien desde una banca le increpó diciéndole que le probara el doctor Luis G. Cervantes, el carrancista, más carrancista en ese momento de Monclova, lo que ahí se señalaba. Uno entre la multitud gritó, nunca faltan, muera Garzaldape y viva Venustiano Carranza. Los ánimos estaban caldeados. El mismo semanario 1910 publicó el 17 de agosto sobre Carranza, reyista o maderista. No lo leo, está muy largo, pero para el público tenía la duda, el señor Carranza, ¿es reyista o es maderista? Y dice Silvia Madero, que fue quien lo designó para gobernador de Coahuila desde Ciudad Juárez, en la época que se hacían los arreglos de paz, y todavía preguntan los carrancistas que quién lo designó para gobernador. ¿Había diferencias? Ya las había. Entre Madero y Carranza, entre Madero y Carranza. Al llegar el candidato Carranza a San Buenaventura, no quiso hospedarse en casa del alcalde para no dar la impresión de recibir apoyo oficial, que de todos modos lo estaba recibiendo. Esto confrontó a sus partidarios locales, de por sí ya divididos. Dice el semanario 1910 publicado en Monclova, el señor Carranza se encaró con el pueblo y con el señor Falcón, diciéndoles que iría a la casa del señor Ramos Cadelo, por sobre ellos si se oponían. Se dividieron las masas y el candidato pudo continuar, no sin trabajo, hacia el lugar donde se dirigía. Una parte de los acompañantes y los oradores concurrieron a la casa del señor Falcón, el alcalde, donde hubo tiros y gritos como estos. Ya chaqueteó, es un traidor, es un científico. Difícil conciliar las pasiones en aquel momento. La contienda subió de tono entre Carranza y Garzaldape. Maderistas los dos, medio maderista uno, muy maderista el otro, no lo sé. Por su parte, Garzaldape sufría en San Buenaventura el envío de otro orador espontáneo en su contra. Miren que no hablo de Piedras Negras, de Saltillo, de Parra, San Pedro, de Zaragoza o Musquis, me estoy refiriendo a la región central. Al visitar Carranza la Villa de Nadadores, uno entre el público gritó, muera Osuna, siendo arremetido a fuetazos, con lo que se armó la gresca en la plaza principal de Nadadores. Finalmente, el 11 de septiembre del 11, Carranza resultó Garzaldape. Perdónenseme la expresión, hemos leído, siempre hemos sabido, no lo han explicado, no lo han argumentado. Las elecciones del 11 fueron las más democráticas del país, sin lugar a duda. Y yo, pues, utilizando un lenguaje un poco más colonial y viendo el caso de Coahuila, digo, bueno, pues es que a los candidatos maderistas, quien se les ponía enfrente, incluso al propio Carranza, que capitalizó el maderismo, no pudo ganarle un maderista aparentemente más maderista que él, como era Garzaldape. A modo de conclusiones y agradeciéndole su paciencia, el juego en el reacomodo de élites locales se presentaba al triunfo maderista en mayo de 1911 en toda su dimensión. Había antecedentes desde años atrás, eran polvos de aquellos lodos. No es un capítulo solamente nuevo el maderismo. Todos son personas formadas en el porfirismo, unos con más años, con menos años, pero con experiencias que determinaban sus decisiones. Segundo, tarde en responder, los líderes de la región central al llamamiento revolucionario jugaron después con reglas políticas en crisis, no las había ya, la primera elección del maderismo en Coahuila, a la que yo puedo denominar así como entre gritos y sombrerazos. La respuesta que Madero esperaba de Coahuila se dio de manera parcial y aislada a su revolución en cuanto a la acción de los grupos armados. Ramón Musquiz en Piedras Negras, Luis Alberto Guajardo en la región de Musquis, Pablo González y el licenciado Sánchez Fuentes en el centro, Francisco Cos
en el área de Saltillo Ramos, Los Gutiérrez, Eulalio y Luis, entre Concha del Oro y Saltillo, y por supuesto Medo, por citar uno de ellos, en la región lagunera. Pero se dan pues, de manera aislada y parcial, no como lo hubiera esperado el propio Madero. Los del centro esperaron la orden de Carranza, con cálculo político respondieron tardía y brevemente. Y bueno, he compartido con ustedes estas reflexiones rápidas, si se quiere, en esta conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de uno de los personajes que modificaron sin lugar a duda con su vida, con su obra y con su sacrificio la formación de una de las páginas políticas revolucionarias de la vida de nuestro país, como fue el Plan de San Luis, la Revolución Maderista de 1910. Muy amables y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, maestro Lucas. La verdad que muy contentos de tenerlo, de tener esta charla tan interesante y conocer un poquito más del paso de Francisco y Madero en esta región centro de Coahuila que a lo mejor muy poca gente conoce. Les agradecemos mucho a usted, maestro, y bueno, a todos nuestros participantes que tendremos hoy y el día de mañana conmemorando este 150 aniversario de Francisco y Madero. Y bueno, los esperamos en próximos días porque estamos por iniciar el mes de la Revolución, donde también Coahuila tiene una participación sumamente importante. Y bueno, ya hemos tocado aquí parte de esa participación con Madero. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.